Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy voy a exponerles el problema uno de este ronda de ejercicios para el examen. El problema número uno consiste en que una compañía telefónica ha determinado que la duración de la llamada realizada mensualmente por sus clientes medidos en minutos sigue una distribución normal de media 100 minutos y desviación estándar de 25 minutos. El paso uno nos pide indicar la variable de distribución y el o los parámetros que correspondan a la variable de interés. Para esto hay que sacar los siguientes datos. Tenemos la duración de llamadas sigue una distribución normal, la media que hay que sacar son de 100 minutos y la desviación estándar son 25 minutos. Luego hay que sacar los siguientes datos como la variable aleatoria o el X, la duración de llamadas mensuales en cliente medida en minutos, la distribución normal, los parámetros, la media es igual a 100, la división estándar es 25 y la notación es igual a X entre el número entre 100 como es 25 al cuadrado. Que esto más que nada sería indicar la variable de la distribución y los parámetros que nos indican. Ahora nos piden calcular la probabilidad de que un cliente hable al menos 2 horas al mes. Para esto tenemos que hacer lo siguiente. Queremos hallar la probabilidad de que un cliente hable de menos de 120 minutos. Ojo, hay que medirlo en minutos. Hay que acordar eso. Hay que tomar todo esto a la variable estándar. Después de la operación sale que si buscamos la variable en tablas, saldría que la probabilidad de que un cliente hable menos de 2 horas al mes es de 68,81%. Luego nos pide la probabilidad de que un cliente hable entre 80 y 110 minutos al mes. Para esto hay que ir a la siguiente desviación de la división estándar. Para 80 es 0,8 y para 110 es 0,4. Buscamos y la probabilidad nos sale que para que un cliente hable entre 80 y 110 minutos son aproximadamente 44,35%. Finalmente, la empresa debe iniciar una campaña para mirar a aquellos clientes que acumulen en llamadas como mínimo 3 horas, o sea, 180 minutos. ¿Qué porcentaje de clientes se beneficiarían en dicha campaña? A ver, primero que nada tenemos que hallar la probabilidad de que por lo menos salen 3 horas, o sea, 180 minutos. Hallamos el 3,2 y finalmente lo restamos con la probabilidad total, lo que nos daría que solamente el 0,07% se beneficiarían con la campaña. La parte 3 nos piden que el tiempo mínimo de que una persona haga llamadas mensuales al estar el 23% de los clientes que hablen más en llamadas telefónicas. Para esto hay que restar la probabilidad del 0,13% del 100% del 0,27. De la variable estándar sería 0,24 y desestandizamos lo que nos saldrían que la duración mínima en tiempo de minutos serían 117 minutos para que los clientes hablen, el 23% de los clientes hablen más en llamadas telefónicas. Finalmente, el tiempo máximo para estar en 30% inferior de los clientes a manera menos sin llamadas. Lo que tenemos que hacer es decir si el 30% inferior es percentil y para hallar el z tenemos que hallar la variable estandarizada. Luego lo desestandarizamos y nos saldrían que la duración máxima en tiempo de llamadas mensuales sería de 17 minutos. Ahora le paso con mi compañero. Muy buenos días, profesor. Mi nombre es Lucía Fernández Silva y yo voy a trabajar el problema número 2. En el inciso A, la variable es el ingreso mensual de las personas. La distribución es de tipo normal y los parámetros son la media de 4.400 soles y la desviación estándar, que elevándola al cuadrado nos da la varianza poblacional, que es 160.000 soles. De igual forma, ahí podemos observar la fórmula que vamos a estar usando en la mayoría de incisos. En el problema B, para calcular que es menor o igual a 4.600, vamos a usar la fórmula de menor o igual. X menor o igual a 4.600 y reemplazando X por Z. 4.600 menos 4.400 entre 400, que sale 0,5. De ahí vamos a buscar ese valor en la tabla de distribución normal, que sale como resultado final la probabilidad de 0,69146. Para el inciso C, entre 4.200 y 5.600, la probabilidad de 4.200 menor a X es menor a 5.100, reemplaza X por Z y aplicamos la fórmula. Restamos la media, dividimos entre 400 cada uno y esa es la probabilidad menos 0,5 menor a Z y es a su vez menor a 1,75. De ahí ordenamos y buscamos en la tabla y nos dan dos resultados, el 0,95994 y 0,30854. De ahí hacemos la respectiva resta y la probabilidad es 0,65140. De ahí para el inciso D, la probabilidad de que X sea menor a 3.800, vamos a reemplazar y usamos la misma fórmula que el inciso B. Y la probabilidad será 0,06681, pero como nos pide el porcentaje, la respuesta sería 6,681%. Ahora, para el inciso E, en vez de hallar la probabilidad, que es 0,20, debemos hallar ese valor que corresponde al valor mínimo de personas con mayores ingresos. Entonces, hacemos X mayor o igual a K, que es igual a 0,2, reemplazamos
la probabilidad de z mayor o igual que x menos la media de 4400 entre la desviación estándar de 400. De ahí buscamos el 0.2 en las tablas, pero buscando un valor de z que se aproxime, que en este caso el más cercano es 0.84. Igualamos y k menos 4400 entre 400 sale 0.84. De ahí seguimos resolviendo, como se puede observar, 400 por 0.84 y saldría 336. De ahí le sumamos nuevamente la media de 4400 y sale 4736 soles, que es la respuesta final. Y finalmente, para el inciso F tenemos la misma fórmula que el inciso E, pero al revés, es decir, menor o igual en vez de mayor o igual. La probabilidad de X menor o igual a X es 0.10. Vamos a reemplazar, luego vamos a restar, igualamos y el 0.10 lo buscamos en la tabla, el cual el valor saldría menos 1.28. Igualamos ambos y K menos 4400 entre 400, que es la fórmula que hemos estado usando, sería igual a menos 1.28. De ahí pasamos multiplicando y sale menos 512. Sumamos nuevamente la media de 4400 y el resultado final sería 3.888 soles, que es el valor. Buenos días, soy Iván Ferrer y el día de hoy voy a hablarles sobre el problema número 3. Bien. Primero, el dueño de una empresa de yogur desea estimar el porcentaje de personas en Lima que consumen su producto. En la primera pregunta tenemos, calcule el tamaño de muestra para estimar la proporción de personas que consumen dicho producto con un error máximo de 4.8% y un nivel de confianza del 98%. Utilice P igual 0.40. Bien, el dueño de dicha empresa, lo que vamos a usar es la fórmula que, bueno, no lo pasa. Ay, de nuevo. Bien, buenos días con todos, soy Iván Ferrer y el día de hoy les voy a hablar acerca del... Buenos días, soy Iván Ferrer y les voy a hablar sobre el problema número 3. Bien, en la primera podemos tener, el dueño de una empresa de yogur quiere estimar cuántas personas en Lima eh, consumen su producto. Nos piden calcular el tamaño de muestra con un error máximo de 4.8% y un nivel de confianza del 98% usando P igual a 0.40. La fórmula que se va a usar es N es igual a Z al cuadrado por P por Q dividido entre E al cuadrado, sustituyendo esto donde, bueno, Z sería 2.33, que por el 98% de confianza, P es 0.40 y Q es 1 menos P, es decir, 0.60 y E es igual a 0.048. Reemplazando la fórmula, tenemos lo que es n es igual a 2.33 elevado al cuadrado por 0.40 por 0.60 sobre 0.048 elevado al cuadrado, resolviendo toda esta operación dándonos como resultado 565.4, donde se redondea hacia arriba que es 566, lo cual el resultado se requiere de dicho resultado que es 566 personas para estimar la proporción con un error máximo de 4.8 y 98% de confianza. Bien, en la letra B, considerando el tamaño de muestra del ítem, que el resultado dicho que es 566, eh, utilizamos la fórmula que es P más menos Z por la raíz cuadrada de P por Q sobre N, reemplazando sería 0.40 más menos 2.33 por 0.40 por 0.60 sobre 566, todo eso en raíz cuadrada, dando como resultado 0.40 más menos 0.048. El resultado es el intervalo de confianza que es de 0.352.0 y, perdón, 0.352,0 o 0.448. Con un 98 de confianza, se estima que entre el 35.2% y el 44.8% de las personas en Lima consumen el producto. Buenos días, profesor. Mi nombre es Kiara Faxia Ficomatos y voy a desarrollar el problema 4. El gerente de producción desea estimar el tiempo promedio de fabricación de cierto artículo en minutos. La pregunta A nos pide calcular el tamaño de muestra para estimar, en este caso, la media. Entonces, rescatamos ciertos datos, por ejemplo, el error, que es de 4 minutos, la desviación estándar, que es de 12 minutos, y el nivel de confianza que nos dan, que es el 96%. Este dato último lo vamos a utilizar para hallar el percentil de la siguiente manera. 1 menos alfa sabemos que es 0.96 por el dato que nos brindan. De esa forma obtenemos alfa, que es 0.04. Operamos 1 menos alfa medios teniendo como resultado 0.98 y este dato lo vamos a ingresar en la función de Excel INNORSTAM, teniendo como resultado 2.05, que es el percentil ya redondeado a dos decimales. Luego vamos a utilizar la siguiente fórmula que se encuentra en color celeste. Esta fórmula se necesita porque vamos a calcular el tamaño de la muestra para la media. Entonces solamente reemplazamos los datos. Ponemos el percentil que es 2.05 elevado al cuadrado multiplicado por la desviación estándar 12 elevado al cuadrado, todo eso dividido entre el error que es 4 también elevado al cuadrado, obteniendo como resultado 37.8225, pero necesitamos aproximar por exceso ya que se requiere de un número entero. Entonces la respuesta sería
que se recomienda el tamaño de la muestra de 38 artículos. Luego, en el problema 4, en la opción en la pregunta B, tenemos los siguientes datos. La variable, que es el tiempo de fabricación del artículo, el parámetro que se quiere estimar, que es el tiempo promedio de fabricación del artículo, el tamaño de la muestra, que es 38, ya que fue el dato que obtuvimos en la pregunta A, la media, que es 22 minutos, la desviación estándar, que es 10 minutos, y el mismo nivel de confianza del 96%. Ya sabemos que el nivel de confianza nos ayuda a obtener el percentil 2.05, que lo hemos operado de la misma manera que en la pregunta A, teniendo como resultado 2.05 redondeado a dos decimales. Ahora tenemos que reemplazar en la siguiente fórmula de color azul. Esta fórmula la hemos elegido porque estamos en el caso 1. Eso significa de que el problema sí nos brinda el dato de la varianza o de la desviación estándar. Por eso es que se utiliza la siguiente fórmula. Ahora solo nos queda reemplazar la media, que es 22 minutos, más menos el percentil 2.05 multiplicado por la desviación estándar de 10 minutos dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra de 38. Ahora tenemos que operar primero la parte que se señala de color rojo. Operando eso nos da 3.33 y solamente nos queda hallar los límites. El inferior se halla restando 22 menos 33, 3, perdón, punto 33 y el límite superior sumando 22 más 3.33. De esa forma ya tenemos el intervalo de confianza. Y la respuesta sería que con un nivel de confianza del 96%, el verdadero tiempo promedio de fabricación del artículo estaría contenido en 18.67 minutos y 25.33 minutos. Gracias. Para el problema 5 tenemos lo siguiente. Primero, calcular la media muestral, su desviación estándar, los grados de libertad y el valor crítico, como podemos ver acá. Y luego tenemos ahí la fórmula del intervalo de confianza al 90% y con los valores calculados anteriormente, el intervalo resulta entre 494,56 y 500,84. Como 500 mililitros queda dentro de este intervalo, podemos decir que con 90% de confianza se puede considerar que el proceso está bajo control respecto al criterio de la media. En el siguiente punto empezamos calculando la variancia muestral. Luego, para el grado de libertad igual a 9 y alfa igual a 0,05, tenemos los cuantiles, que son simplemente los puntos de corte en la distribución CHI cuadrado. Entonces, con estos datos, el intervalo de confianza al 95% pasa a la varianza, queda 13,88 y 97,80 mililitros cuadrados. Vemos que todo el intervalo está por debajo de 100 mililitros cuadrados y el gerente afirma que la varianza del proceso no supera los 100. Por lo tanto, se puede concluir que la afirmación del gerente es coherente con los datos, ya que no hay indicios de que la variabilidad supere 100 mililitros cuadrados. Estimado profesor, mi nombre es Facundo Corvajara y yo hablaré sobre el problema 7, que dice que la ONG realiza un estudio sobre el tiempo promedio en horas que los estudiantes universitarios pasan en las redes sociales. Se tomaron muestras de la Universidad A y de la Universidad B. Y bueno, lo que nos pide es calcular un intervalo del 96% de confianza para la diferencia media de tiempo que pasan en redes sociales por día entre las dos universidades. Y según los límites obtenidos en su intervalo, ¿qué relación se observa entre tiempos promedios? Y bueno, lo primero que hemos hecho fue tomar las muestras de 10 estudiantes de la Universidad A y las 12 de la B. Calculamos sus medias, las variancias y asumimos que estas son iguales en ambas poblaciones. Usamos una prueba T para dos muestras independientes, combinando las varianzas para obtener un intervalo de confianza. Y bueno, la diferencia promedio fue de 0,5 horas, con un intervalo del 96%, que va desde 0,12 hasta 1,11 horas. Eso significa que con alta confianza los estudiantes de la Universidad B pasan entre 6 a 1 hora más en redes sociales que la Universidad A. Y bueno, como el intervalo no incluye el cero, concluimos que hay una diferencia estadísticamente significativa. La Universidad B tiene un tiempo promedio mayor. Y bueno, como ya la conclusión general, el análisis de la ONG podría ayudarnos a diseñar una campaña sobre el uso responsable de las redes sociales. Gracias. Pues, buenas tardes, profesor.
Soy Alfonsina Cruz y en mi caso voy a presentar lo que es el problema 8. Bueno, el problema nos habla sobre un docente que sostiene que la proporción de sus alumnos que apliquen el método A va a tener un mejor resultado que en el método B. Para eso toma muestra de dos muestras independientes y nos muestra los resultados, que en el método A como muestra es 200 y los que aprueban el examen 120. Y en el método B, por otro lado, son 180 y quienes aprueban el examen son 130. A ver, ahora la pregunta es, ¿cuál es el intervalo de confianza al 99% para la diferencia en la proporción de estudiantes quienes aprobaron el examen utilizando el método A y el método B? O sea, la pregunta acá es también si se cumple lo que tiene el coordinador. La solución. Primero los datos del problema y el primer paso en este caso sería calcular las proporciones de cada uno. En el método A sería los estudiantes que aprobaron versus la muestra y en el método B sería también dividir los estudiantes que aprobaron contra la muestra. Acá tenemos los resultados que es en el método A 0.600 y en el método B 0.7222. ¿Correcto? Para el siguiente paso, tenemos que restar esto, la diferencia de proporciones, y bueno, restando el P1 y el menos el P2 nos sale menos 0.1 1.222.000. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el método B tiene un mayor porcentaje de aprobados que el método A. Ahora hacemos el error de estándar de diferencia, que es con la fórmula que se encuentra acá, y simplemente reemplazamos, vamos reemplazando lo que son datos, y nos sale finalmente lo que es el 0.0481 que es el resultado. Ahora, el intervalo de confianza para el 99% de su valor crítico es 2.576. En el margen de error, el 2.576 lo multiplicamos por el resultado que tuvimos en el error estándar de diferencia, que sería el 0.0481. Nos da como resultado 0.1239. Para el límite inferior y límite superior, en el límite inferior la fórmula sería menos y en el límite superior sería más. En todo caso, para el límite inferior tomamos lo que es la diferencia de proporciones, el resultado, y lo restamos con lo que fue el resultado del margen de error. Nos sale este primer límite inferior y en el límite superior, por contrario, sumamos lo que es la diferencia de proporciones con el resultado que se tuvo anteriormente en el margen de error. Y con esto nos sale 0.0017 en el límite superior. El intervalo de confianza es el 99%, al 99% que sería el intervalo que se encuentra acá, que es de menos 0.2461 a 0.0017. ¿Qué nos quiere decir esto? De que, bueno, el intervalo nos confiesa que incluye valores negativos y casi de cero. Es decir, que no hay evidencia que el método A haya tenido mayor beneficio que el método B. De hecho, la proporción del método B puede ser mayor, porque como vemos acá tenemos un 0.7222, que sería en total 70, porcentaje 72%, a diferencia del método A, que sería 600. Por ende, como dice la conclusión, no se cumple lo que sostiene lo que dice el coordinador, ya que la proporción de aprobados mayormente es del método B que del método A. Muchas gracias. Mi nombre es Ariana Fernández y voy a exponer la resolución del problema 9, el cual dice que el gerente de la empresa Ventus sostiene que la proporción de clientes que prefieren café expreso es mayor en hombres que en mujeres. Para ello se toman dos muestras independientes y los resultados fueron los siguientes. Según esto, se cumple lo que sostiene el gerente. Para ver ello, presenta un intervalo del 97% de confianza por la verdadera diferencia de proporciones que prefieren el café expreso. Entonces, acá vamos a colocar las muestras, ¿no? Los datos mencionados en la lámina anterior. Como indica, se tomaron dos muestras, una de 400 hombres, de los cuales 220 prefieren el café expreso, y otra de 300 mujeres, de las cuales 100 también lo prefieren. Con estos datos vamos a calcular las proporciones. Para hombres, 220 dividido entre 400 que da 0.55 y para mujeres 100 dividido entre 300 que da 0.3333. Después construimos un intervalo de confianza del 97% para la diferencia de proporciones entre hombres y mujeres. Usamos la fórmula estándar para intervalos de dos proporciones. Y tras resolverlo, como podemos visualizar, se obtiene que el resultado del intervalo fue entre 0.1367 y 0.2967. Conclusión, como este intervalo no contiene el cero, eso significa que hay evidencia estadística suficiente para afirmar con un 97% de confianza que la proporción de hombres que prefieren café expreso sí es mayor que la de las mujeres, tal como lo decía el gerente. Muchas gracias.
Muy buenas con todo, yo soy Rodrigo Correa y yo explicaré el ejercicio número 11. El ejercicio 11 nos dice, el gerente de ventas de un supermercado quiere saber si el monto promedio de las ventas supera los 250 soles. Si no fuera así, va a iniciar una campaña especial para impulsar las ventas. Nos dan los datos y nos dice que asumiendo que la muestra proviene de la población normal, realizar una prueba con un nivel de significación del 4% e indicar si se iniciará o no la campaña para impulsar las ventas. Ok, este es un ejercicio de prueba de hipótesis para la media poblacional, donde la desviación estándar es desconocida, por lo cual estamos en el caso 2 o en el caso 3. Primero tenemos que hallar la hipótesis. Nos dice que el promedio de las ventas supera los 250 soles. Esto vendría siendo la hipótesis nula, por lo cual también podemos hallar la hipótesis alternativa, que el promedio de ventas sea menor o igual a 250 soles. Como la hipótesis nula es mayor, esto es una prueba unilateral por la derecha. También tenemos el nivel de significación, que era 4%, es decir, alfa es 0.04. Paso 2, vamos a calcular la media, la desviación estándar y la muestra con la función análisis de datos de Excel. Para paso 3, como ya reflejamos en el paso 2, la cuenta es 12, es decir, la muestra es menor o igual a 30, por lo cual vamos a usar la fórmula del caso 2. Aplicando y reemplazando los datos, vamos a hallar el estadístico de prueba. Sería la media menos la hipótesis entre la desviación estándar entre la raíz de la muestra, que nos da 3.635. Como es una prueba unilateral por la derecha, tenemos que hallar este percentil, el cual es t de student 1 menos alfa, punto y coma, n menos 1. Vamos a hallar la región crítica, es decir, la decisión, aplicando la fórmula en Excel, donde la probabilidad sería 1 menos alfa y el grado de libertad sería la muestra menos 1. Y nos da 1,928. Entonces vamos a poner el percentil ahí y vemos que el estadístico de prueba está por la derecha. Está en la zona de rechazo, en la zona azul, por lo cual rechazamos la hipótesis alternativa. El paso 5, la conclusión. Rechazamos la hipótesis alternativa, entonces nos quedamos con la hipótesis nula, que el promedio de venta sea mayor a 250. Entonces, como respuesta tenemos, con un 4% de significación, las ventas promedio sí superan los 250 soles, por lo tanto no es necesario iniciar la campaña publicitaria. Eso es todo por mi parte y muchas gracias. Bueno, estamos con todos. Mi nombre es Guillermo Crispal Racusín y hoy el ejercicio que me tocó fue el 12, que en sí lo que me pide es ver si hay viable pizza gratis en más de 30 minutos de entrega. Lo que se nos proporciona es una base de datos del tiempo de entrega de cada repartidor. Lo que primero que se debe hacer es formular las hipótesis. La nula, que vendría a ser el promedio de entrega, es igual a 30 minutos. Y la alternativa vendría a ser el tiempo de entrega es menor que 30 minutos. Eso vendría a ser una prueba unilateral por la izquierda. Después, con la base de datos que se nos proporcionó, debemos de sacar los datos, los más importantes y que nos van a ayudar, es la media y la desviación estándar, que vendría a ser 28.02 y 3.20 respectivamente. Con estos datos y con la fórmula para hallar el valor estadístico calculado, obtenemos que el valor calculado vendría a ser menos 2.681. Ahora nos faltaría el valor crítico, que se halla con el nivel de significancia, que es 0.05, que se nos proporciona en el ejercicio, y los grados de libertad, que vendría a ser 13-1, 13 siendo el número de datos que se nos proporcionó. Con estos dos datos se puede hallar el valor crítico, que vendría a ser menos 2.18. Y para rechazar o no una hipótesis, debemos de tener en cuenta la condición de la unilateralidad izquierda, que vendría a ser esto, valor calculado es menor que el valor crítico. Y haciendo la comparativa entre los dos, se obtiene que sí, la hipótesis nula está siendo rechazada debido a que el tiempo promedio vendría a ser menor que 30 minutos. Así que sí se podría llegar a implementar la promoción. Gracias.